Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Aníbal, Maidali, Noris, Diego, Ángel, Alfonso, Isela, Meli, Gaby, Johnny, Blanca, Erika, Jorge, Jairo, Lina, sean todos bienvenidos. Israel pide un rey. Es importante tener en cuenta que desde la perspectiva de Elohim, Israel no tiene un derecho inherente a ser libre. Su libertad es un privilegio de Elohim y no la necesitan cuando son obedientes a su ley y se niegan a seguir a otros dioses. Esto es tan cierto hoy como lo fue en los días bíblicos. Al contrario, las veces que intentó liberarse y le fue permitido, la humanidad toda demostró su completa incapacidad y necedad. Todavía hoy la demuestra. El pueblo de Israel finalmente comenzó a reconocer esto en los días de Shemuel. Después de todo, en los 3 siglos de su existencia, desde los días de Yahoshua, la gente había pasado más de un tercio de ese tiempo bajo el yugo de madera de la dominación extranjera. Sin embargo, en lugar de decidir de una vez por todas seguir siendo obedientes a la ley divina, razonaron que Elohim era demasiado estricto con ellos. Hoy dicen lo mismo. Decidieron que realmente no querían ser gobernados por Yahweh porque él parecía ser un tirano para ellos. Necesitaban ser gobernados, pensaban ellos, por un hombre que se pareciera más a ellos mismos, uno que fuera más tolerante con su pecado, uno que no los pusiera en cautiverio cada vez que comenzaran a adorar a otros dioses. Entonces vinieron a Shemuel y pidieron un cambio de gobierno. Todos los ancianos de Israel se congregaron y vinieron a Shemuel en Ramá y le dijeron: usted se ha puesto viejo y sus hijos no han seguido sus caminos. Por lo tanto, nombre un rey sobre nosotros para que nos gobierne como todas las demás naciones. A Shemuel le desagradó que ellos dijeran: danos un rey que nos gobierne. Shemuel oró a Yahweh. Yahweh le respondió a Shemuel: hazle caso a las demandas del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí a quien han rechazado como a su rey. Shemuel Aleph en el capítulo 8. La gente no entendió que no hay libertad aparte de Yahweh, no hay verdadera justicia o misericordia en la tierra aparte de la ley divina. Todavía no lo entienden. Pensaron que los hombres podían sustituir a Elohim y que los hombres serían más justos y más misericordiosos que él. Y él les dio a Saúl para que fuera su rey. Era el mejor de la tierra, pero se convirtió en el opresor de Israel, poco mejor que los reyes extranjeros que habían puesto a Israel en esclavitud, para demostrar que las elecciones de los hombres son peores porque ellos seguían por las apariencias y por ese motivo terminan siendo engañados. Así que ahora, en lugar de ser gobernados por opresores extranjeros, fueron gobernados por su propio opresor israelita. Saúl reinó 40 años, luego David reinó otros 40 años. Cuando David murió, su hijo Shlomo gobernó otros 40 años y durante su reinado se construyó un gran templo, ¿no es cierto? El Arca de la Alianza había encontrado un hogar una vez más y Elohim puso su nombre sobre Jerusalén, donde Elohim establece su nombre. La ley divina dice en Devarim 16 que el único lugar legal donde uno puede guardar los días de fiestas es el lugar donde Elohim ha puesto su nombre. No dice nada sobre ninguna ubicación en particular, porque Elohim sabía que cambiaría la ubicación de su nombre de vez en cuando. Observa el Rosh Hodesh de Aviv y ofrece un sacrificio de Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque fue en el mes de Aviv de noche que Yahweh tu Elohim te libertó de Mitzrayim. Debes inmolar el sacrificio de Pesaj para Yahweh tu Elohim del rebaño y de la manada, en el lugar donde Yahweh escoja establecer su nombre. No se te permite inmolar el sacrificio de Pesaj en cualquiera de las poblaciones que Yahweh tu Elohim te está dando, sino en el lugar donde Yahweh tu Elohim escoge establecer su nombre. Allí solamente inmolarás el sacrificio de Pesaj.
Eso está en Devarim 16. Encontramos que lo mismo sucede con Shavuot, llamado fiesta de las semanas en la ley, ¿no es cierto? Entonces celebrarás la fiesta de Shavuot o semanas, sí, para Yahweh tu Elohim, ofreciendo tu contribución voluntaria según te haya bendecido Yahweh tu Elohim. Te gozarás delante de Yahweh tu Elohim con tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, el levita que haya en tus comunidades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tu medio, en el lugar donde Yahweh tu Elohim elige establecer su nombre. Finalmente, lo mismo ocurre con la fiesta de las cabañas o Sukkot, ¿sí? Porque leemos, después de la recolección de tu era y de tu lagar, celebrarás la fiesta de Sukkot, cabañas, por 7 días. Harás un festival para Yahweh tu Elohim por 7 días en el lugar que escoja Yahweh. Y encierra, para que no queden dudas, 3 veces al año en la fiesta de Matzot, los ácimos, en la fiesta de Shavuot, las semanas, en la fiesta de Sukkot, cabañas, se presentarán todos tus varones delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escoja. Todo esto está en el capítulo 16 de Devarim. Elohim colocó por primera vez su nombre en Shiloh, ¿sí? Donde Yahoshua estableció el tabernáculo de Moshe dentro del territorio de su propia tribu de Efraín. Pero debido a que el sacerdocio de ese lugar, el sacerdocio de Elí, se corrompió, Elohim quitó su nombre y el arca de ese lugar y lo trasladó a Jerusalén en los días de Shlomo. Pasaron muchas cosas, ¿sí? El mismo 78 habla de esto justamente. Lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celos con sus esculturas. Elohim lo oyó y se indignó. Menospreció mucho a Israel. Dejó la morada de Shiloh, la carpa donde había habitado entre los hombres. Además rechazó al clan de Yosef y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Yahudá al monte de Sión, que amó, y edificó su santuario como alturas, como la tierra que cimentó para siempre. Entonces vemos que Elohim primero colocó su nombre en Shiloh, pero después abandonó esa ubicación debido a sus sacerdotes corruptos. Más tarde, el Arca de la Alianza fue colocada en el nuevo templo que Shlomo construyó en Jerusalén bajo una nueva dinastía de sacerdotes que eran de la familia de Sadoc. Esto está informado en Melahim Aleph en el capítulo 2. Esto significa que Elohim estableció su nombre en una nueva ubicación en Jerusalén. Pero incluso este lugar no era el lugar final donde él colocaría su nombre, ya que también Jerusalén se corrompió y la presencia de Elohim también abandonó ese lugar. Y Irmeyá le dijo a la gente de Judá y Jerusalén que debido a que habían violado continuamente la ley divina, Elohim abandonaría el templo de Shlomo y lo destruiría. Después de enumerar las razones de esto, Irmeyá en el capítulo 7 dice: vayan a mi lugar en Shiloh, donde había establecido mi nombre anteriormente, y vean lo que le hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto ustedes han hecho todas estas cosas, declara Yahweh, y a pesar de que les hablé persistentemente, no quisieron escuchar, y aunque los llamé, no quisieron responder, por eso le haré a esta casa que lleva mi nombre, en la cual confían ustedes, a este lugar que les di a ustedes y a sus padres, lo mismo que le hice a Shiloh. Y los arrojaré de mi presencia como arrojé a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Y tú no ores por este pueblo, no eleves por ellos clamor de oración, no intercedas ante mí, porque no te escucharé. Esta oración sobre Jerusalén se repitió en el capítulo 26 de Yirmeyá, donde leemos: le dirás que así ha dicho Yahweh, si ustedes no me obedecen, viviendo según la Torá que les he puesto delante, haciéndole caso a las palabras de mis siervos los profetas que persistentemente les he estado enviando, pero ustedes no han hecho caso, entonces haré a esta casa como hice a Shiloh y pondré a esta ciudad como una maldición para todas las naciones de la tierra. La gente no se arrepintió. Hoy tampoco. De hecho, los sacerdotes condenaron a muerte al profeta y lo habrían matado como falso profeta, pero el pueblo y los príncipes salvaron la vida de Yirmeyá. La palabra del Adón a través de Yirmeyá no era una teología popular, ni en su día ni en el nuestro. Así, de hecho, Elohim ha hecho de Jerusalén una maldición para todas las naciones de la tierra. Esto es virtualmente lo opuesto de la promesa abrahámica.
por la cual su simiente sería una bendición para todas las familias de la tierra. ¡Qué terrible! Y la gente sigue sin darse cuenta. Cuando Birmeyá recibió esta palabra, fue el veredicto de Elohim emitido en los atrios del cielo. A partir de ese momento, a Birmeyá no se le permitió orar para evitar el juicio, para que el nombre de Elohim permaneciera en Jerusalén. Incluso el arrepentimiento no podía dejar de lado el juicio de Elohim una vez que el veredicto había sido emitido. Se acaba el tiempo del pedir perdón, se acaba. A partir de ese momento, Birmeyá tuvo que orar de una manera diferente. Solo podía orar para que el juicio se redujera con el arrepentimiento, pero no que se cancelara. Birmeyá mismo no vio salir la gloria de Elohim del templo. Esta visión le fue dada a Yahezkel. En el capítulo 10 dice: entonces la presencia de Yahweh se elevó de encima de los querubines hacia la plataforma de la casa. La nube llenó la casa. El atrio se llenó del resplandor de la presencia de Yahweh. Entonces la presencia de Yahweh salió de sobre la plataforma de la casa y se colocó encima de los querubines. Y vi a los querubines alzar sus alas y elevarse de la tierra con las ruedas junto a ellos a medida que se alejaban, y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahweh con la presencia del Elohim de Israel por encima de ellos. Esto está en varios pasukim del capítulo 10. La mención final de la partida de la gloria de Elohim se encuentra en el capítulo 11, que dice: la presencia de Yahweh subió de medio de la ciudad, se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. La montaña donde fue la gloria fue el monte de los Olivos, situado al este de Jerusalén. La gloria no partió más allá del monte de los Olivos en ese momento porque Yahshua aún estaba por venir. Yahshua HaMashiach es la gloria de Elohim. Cuando nació, unos 600 años después, vivió, murió en el madero, resucitó entre los muertos. Luego enseñó a los discípulos durante 40 días antes de ascender finalmente en el día 40, como está narrado en el capítulo 1 de Maaseh, el libro de Hechos. En ese momento, Yahshua llevó a sus discípulos al monte de los Olivos y ascendió al cielo. Este capítulo dice en el pasuk 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un Shabbat. Yahshua HaMashiach es la gloria de Elohim. Esa gloria fue vista por última vez en los días de Yahezkel en la cima del monte de los Olivos, en un retiro parcial de Jerusalén. La ascensión de Yahshua al cielo desde el monte de los Olivos completó esa partida. La gloria se había apartado por completo de la ciudad vieja de Jerusalén. 10 días después, la gloria regresó el día de Shabbat, pero esta vez no llenó el segundo templo, sino que llenó a los 120 discípulos en la sala superior, el verdadero nuevo templo. Estaban llenos del Ruach y la gloria de Elohim apareció como lenguas de fuego sobre sus cabezas. La gloria de Elohim había encontrado un nuevo lugar. Elohim había escogido un nuevo lugar para colocar su nombre. Esto se confirma en Corintiim Aleph, en el capítulo 6, que dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? Otra vez leemos en Gigalut 22:4: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Estos son los nuevos sacerdotes de la Nueva Jerusalén, que como el sacerdocio antiguo usaban el nombre de Yahweh sobre su frente. Hicieron el frontal para la diadema sagrada de oro puro y tallaron en él como sello la inscripción: consagrado a Yahweh, dice en Shemot 39. La progresión es clara entonces acerca de dónde Elohim ha elegido colocar su nombre. Primero colocó su nombre en Shiloh, un tabernáculo portable. Luego en Jerusalén, un templo fijo, y ahora en los creyentes, que son el templo de Elohim, las piedras vivas. Si algún hombre intenta celebrar una fiesta en otro lugar que no sea donde él ha colocado su nombre, está siendo ilegal. Ese templo no es individual. Muchos creyentes hoy viajan a la ciudad vieja de Jerusalén para varios días festivos pensando que la gloria de Elohim pronto regresará a esa ciudad vieja, si ellos no entienden que la gloria se apartó de ese lugar cuando se apartó de Shiloh. Y Kavod ha sido escrito en ese lugar, así como estaba escrito en el lugar llamado Shiloh.
y le puso al niño el nombre Icabod, queriendo decir se ha ido la gloria de Israel, refiriéndose a la captura del arca de Elohim y a la muerte de su suegro. Esta es la nuera de Elí y de su esposo, y dijo, la gloria se ha ido de Israel porque han capturado el arca de Elohim. En Shemuel Aleph capítulo 4. Elohim dijo a través de Yirmeyá que él haría de la antigua Jerusalén una maldición para todas las familias de la tierra. Si alguien quiere encontrar la ciudad de bendición, debe encontrar la nueva Jerusalén de lo alto, no la esclava, no Agar, no la vieja. Esa ciudad no es la ciudad vieja. La nueva Jerusalén con su templo está hecha de gente, no de madera y piedra. La vieja Jerusalén se ha convertido en una ciudad maldita, no maldecida por los hombres, sino bajo la maldición de Elohim, porque como todas las sombras deben desaparecer para dar paso a la realidad mucho más perfecta. La fiesta de Pesach debe guardarse en el templo de uno por fe, porque uno está justificado por la fe en la sangre del único Cordero de Elohim que puede quitar el pecado. Sin embargo, señores, ni siquiera en la época de los apóstoles la gente guardaba Pesach solitos en sus casas. Ellos viajaban y se juntaban con varios. De hecho, se juntaban hasta con vecinos, con sus parientes y con quien fuera, con la familia. Y hoy es la familia de la fe. La fiesta de Shavuot también debe mantenerse en el templo de uno mismo al ser llenada con el Ruach. Cuando digo el templo de uno mismo, nosotros somos ese templo, pero mucho más somos ese templo corporativamente. ¿Sí? La fiesta de Sukkot también debe mantenerse en el propio templo al ser completamente cambiado a su imagen y semejanza, justamente un cambio corporal en el cuerpo inmortal e incorruptible, si la casa que actualmente está reservado para nosotros en los cielos, como dice Corintiim Bet. Algunas personas creen que la gloria de Elohim se manifestará en Jerusalén, otras creen que se manifestará en su casa. Esto es contradicho por Yirmeyá, ¿sí? En el capítulo 7. Si la gloria de Elohim nunca regresó a Silo, entonces nunca regresará a Jerusalén, ni tampoco visitará la casa privada de nadie. Y Cabod ha sido escrito en las dos ciudades, así que no busquen en lugares donde él ya ha quitado su nombre. La gloria ha encontrado un nuevo lugar de descanso en un templo de la nueva Jerusalén que está siendo levantado con piedras vivas. Y ese fue el deseo de Elohim desde el principio. Las cautividades de Yahuda. En Yirmeyá, en el capítulo del 23 al 30, el profeta le dijo a la gente que si se sometían al justo veredicto de Yahweh, les permitiría permanecer en la tierra bajo el yugo de madera solamente. Pero si se negaban a someterse al veredicto de Elohim, entonces pasarían al yugo de hierro y serían deportados a Babel. Este fue un mensaje no solo para el rey de Judá, sino también para las naciones vecinas. Elohim estaba dando todas estas naciones a Nabucodonosor, el rey de Babel, para ser sus siervos. Todas esas naciones fueron amonestadas a someterse al yugo de madera de Babel. En otras palabras, Elohim dijo que le había dado todas estas naciones al rey de Babel, Nabucodonosor, mi siervo. Elohim reclama el derecho de hacer esto por derecho de creación. Elohim declara su derecho de hacer esto en el Pasuk 5. Así vemos que Yahweh mismo reclamó el crédito por traer al rey de Babel a Jerusalén para destruir el templo, para deportar a la gente a otra tierra. Elohim en efecto contrató al rey de Babel para ejecutar su veredicto sobre la nación pecadora de Judá. Pero Yirmeyá también dejó claro en el Pasuk 11 que si la gente de Judá se sometiera al veredicto de Elohim, se les permitiría una forma de juicio menor, el yugo de madera. Pero a la nación que ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babel y le sirva, la dejaré en su suelo para labrarlo y habitar con él, declara Yahweh. El siguiente capítulo, el 28, nos dice la decisión de la gente a través de su portavoz oficial, sí, el profeta Hananiah. Aquí también aprendemos que Elohim le había dicho a Yirmeyá que caminara alrededor de Jerusalén con un yugo de madera alrededor de su cuello para que la gente supiera lo que él mismo había decidido hacer. La decisión de Yirmeyá fue someterse al rey de Babel y servirle como Aladón, sí, sabiendo que Nabucodonosor era el siervo o empleado de Elohim.
El profeta Hananías se ofendió por el yugo que rodeaba el cuello de Yirmeyá, así que lo sacó a la fuerza del cuello de Yirmeyá y lo rompió. Pero el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Yirmeyá y lo rompió. Y Hananías dijo en presencia de todo el pueblo: así ha dicho Yahweh, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babel, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y el profeta Yirmeyá se fue por su camino. Yirmeyá no se resistió, sabiendo que esto era simplemente la respuesta de la gente ante Elohim. No tenían intención de someterse a Nabucodonosor, porque pensaban que Elohim estaba de su lado y les ayudaría a derrotar al ejército babilónico. No hace falta discutir con la gente cuando ellos lo que están rechazando es a Elohim. Es inútil discutir con ellos, no escucharán. Yirmeyá dice acerca de ellos: tú dices, soy inocente, ciertamente su ira se ha apartado de mí. Mira, te voy a traer a juicio por decir, yo no he pecado. Estas son palabras de Yahweh, evidentemente. No creían que eran culpables de rebelión contra Elohim, porque seguían adorándole de todas las formas y rituales religiosos en el templo de Elohim. No hacen lo mismo hoy, no dicen, todo lo que hago está bien, yo sigo adorándolo y porque no los mata y no los destruye. No los destruye completamente, dicen, Él está conmigo. Confunden su misericordia con justicia. Sí, lo confunden. Ellos no creían que Elohim permitiría que su hermosa casa, su templo, si fuera profanada o destruida. Hoy tampoco. No pongan su confianza en ilusiones ni digan, templo de Yahweh, templo de Yahweh. Templo de Yahweh son estos edificios, dice Yirmeyá en el capítulo 7. Estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia. Elohim llamó a 2 profetas, Yirmeyá y Hananías, para polarizar a la gente y manifestar los corazones de la gente. Los que tenían rebelión en sus corazones naturalmente siguieron las profecías de Hananías y estos creyeron en la teología de la rebelión. Y al rebelarse contra Nabucodonosor, ellos sin saberlo se rebelaron contra el mismo Yahweh. Sí, muchos hoy hacen lo mismo, apoyando a una nación rebelde que ha decidido reconstruir sin Yahweh. Pueden construir, le responde él, pero yo derribaré. Los que creyeron el mensaje de Yirmeyá fueron los que conocieron y entendieron la ley de la tribulación, que Elohim juzgaría a Israel y a Judá por desechar su ley. Estos creyentes estaban dispuestos a someterse al yugo de madera tal como lo hizo Yirmeyá. La mayoría rebelde, sin embargo, decidió que Elohim nunca querría que fueran esclavos del rey de Babel. Al parecer se olvidaron de su propia historia en el libro de los jueces. Ciertamente, no creyeron las leyes de la tribulación que se encuentran en Devarim 28. Como muchos creyentes hoy dicen, Elohim no puede hacer eso porque Él es amor, mientras pisotean su justicia. Y por eso, aquellos israelitas lucharon y murieron. La ciudad y el templo y toda la tierra fueron devastados. Los sobrevivientes fueron llevados por la fuerza a Babel para cumplir su sentencia de 70 años, como había sido indicado en el capítulo 25 de Yirmeyá, bajo un yugo de hierro. Incluso como Devarim 28 justamente había advertido previamente. Entonces vemos aquí estos 2 grupos. Vemos que el grupo de los buenos hijos se someten a pesar de no tener culpa en sí mismos, pero obedecen. Los rebeldes, que eran los culpables, por los cuales estaba siendo levantado el castigo y el veredicto, simplemente trajeron la destrucción sobre todo y todos, incluyéndose a sí mismo, por supuesto. Así es como el rebelde se suicida. La nación de Yehudá podía haber evitado la absoluta desolación y destrucción si hubieran prestado atención a la palabra del Adón, de Yirmeyá. Sin embargo, eran demasiado patriotas para someterse al juicio de Elohim, demasiado humanistas, demasiado yo, demasiado ególatras, que es una forma de idolatría. En verdad, disfrazaron de patriotismo su propia rebeldía y orgullo al no aceptar que no eran tan especiales como creían, al punto de que Yahweh los perdonaría de todo solo porque ellos eran su pueblo elegido. Por eso es tan importante, incluso hoy en día, reconocer los juicios de Elohim, en lugar de simplemente suponer que todos los enemigos nacionales o opresores son del diablo.
En los días de Yirmeyá fueron los patriotas religiosos quienes llevaron a la gente como corderos a la matanza a manos de Babel. El consejo de Yirmeyá a los buenos higos. Había dos hombres llamados Hananías. Uno representaba a los buenos higos, el otro representaba a los malos higos. ¿Sí? El Hananías que se oponía a Yirmeyá era el profeta de los higos malos, porque pensaba que Elohim bendeciría a Judá incluso en su rebelión. Pensó que ser elegido significaba que eran un pueblo de privilegio y al cual se le perdonaba todo, ¿sí? Y que Elohim, por lo tanto, nunca los pondría en cautiverio o esclavitud. El otro, Hananías, era uno de los amigos de Daniel, que se sometió a Elohim y fue llevado a Babel como cautivo, donde fue llamado Shadrach. Leemos de él en el capítulo 1 de Daniel y en varios lugares más, ¿no es cierto? Él representó a los buenos higos, como se describe en el capítulo 24 de Yirmeyá. Yirmeyá luego escribió una carta a los cautivos de Babel, es decir, a los yahuditas que eran los buenos higos, incluidos Hananías, Shadrach. Le dijo cómo vivir en Babel mientras estaban en cautiverio. Su consejo no fue organizar una revuelta ni siquiera una huelga general. Él no les ordenó que asesinaran a ninguno de sus captores ni conspiraran contra el rey. Su consejo fue: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, a toda la comunidad que exilié de Jerusalén a Babel. Edifiquen casas y vivan en ellas. Planten huertos, coman de su fruto. Tomen esposas y engendren hijos e hijas. Tomen esposas para sus hijos y denle sus hijas a esposo, para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí, no disminuyan. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los he exiliado y rueguen por ella a Yahweh, porque en su prosperidad prosperarán ustedes. Esto está en el capítulo 29 de Yirmeyá. En otras palabras, Yirmeyá le dijo a los cautivos que oraran por el bienestar de Babel, ¿sí? Por su paz. No es algo a lo cual los cristianos estén acostumbrados, ¿verdad? No oren para que Babel sea destruida, ya que solo fue el verdugo del justo juicio de Elohim sobre Judá. No trabajen para derrocar al rey Nabucodonosor, porque es el siervo de Elohim que él puso de forma justa sobre ellos. Vean solamente. Este es un yugo de hierro, porque Nabucodonosor no es creyente. Cuando nuestro Elohim nos envía un creyente para que nos amoneste, eso es yugo de madera. Si lo rechazan, llegará el yugo de hierro. No intente asesinar al rey, porque Elohim le había dado a Judá en sus manos y lo llamaba realmente mi siervo. ¿Qué fa? Dio el mismo consejo a los siervos en el capítulo 2. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. Los hijos malos se hubieran burlado de los consejos de Yirmeyá, pero los buenos higos, prestaron atención. Ni Daniel ni sus amigos intentaron conspirar contra el rey de Babel. Los buenos higos vivieron para criar hijos que luego pudieron regresar a la antigua tierra después de 70 años de cautiverio. Porque así ha dicho Yahweh: cuando se cumplan los 70 años para Babel, tomaré nota de ustedes y les cumpliré mi promesa de favorecerlos para hacerlos regresar de este lugar. El regreso del exilio. En años anteriores, Babel había sido una de las provincias del imperio asirio, pero Babel pudo rebelarse y derrocar a Asiria, capturando la ciudad capital de Nínive alrededor del 607 antes de la era común. 3 años después conquistaron Jerusalén y a Judá en el 604 antes de la era común. Sin embargo, el imperio babilónico solo duró 70 años y la cautividad de Jerusalén igualmente fue de 70 años. Fue levantado para cumplir el designio de Elohim. Alrededor de 50,000 personas de Yahudá, Benjamín y Leví regresaron a la antigua tierra para comenzar la larga y difícil tarea de reconstruir una nación bajo el liderazgo de Zerubabel, el gobernador, con la ayuda de Ezra y Nehemías. También tuvieron la inspiración de los profetas Habacuc, Haggai, Zecarías y Malachías, pero durante los siguientes 450 años, la gente no tuvo profetas que lo guiaran antes del nacimiento de Yeshua. Muchos de ellos olvidaron la ley de la tribulación y pronto los hijos malos comenzaron a multiplicarse en la tierra nuevamente.
Su situación fue la siguiente. Babel cayó ante los medos y los persas en el 537 antes de la era común. Este evento se registra en el capítulo 5 de Daniel. Darío el persa tomó la ciudad de Babel, la gobernó durante unos años, organizó un nuevo imperio en 120 provincias. Más tarde llegó el rey Ciro el persa y Darío regresó a su nación de Media. Ciro luego emitió el famoso edicto que permitió a los exiliados de Judea regresar a sus tierras. El cautiverio continuo del yugo de madera. Ciro el persa no le dio la independencia a Judá. Zerubabel fue nombrado gobernador en Judea, pero permaneció bajo la autoridad de los monarcas persas. De hecho, muchos años antes, Daniel ya había previsto una serie de 4 principales imperios mundiales, ¿no es cierto?, en el capítulo 2 de Daniel, que controlarían el mundo hasta la venida del gran reino de la roca, el reino de Elohim bajo Yahshua HaMashiach y sus vencedores. En Daniel 7 se nos dan más detalles. Al saber que estos imperios de bestias, león, oso, leopardo y la bestia sin nombre, permanecerían en el poder hasta que llegara el momento en que los santos tomaron posesión del reino. Está el capítulo 7. Estos imperios de bestias eran Babel, Medo-Persia, Grecia y el Imperio Romano. Por lo tanto, vemos que el cautiverio fue por una larga duración y el edicto de Ciro simplemente cambió el yugo de hierro por un yugo de madera. Así que Judá simplemente se convirtió en una de las provincias del imperio medo-persa en ese momento. Mientras que Judá había estado bajo un yugo de hierro durante 70 años, ahora estaban bajo el yugo de madera más suave. Elohim les permitió permanecer en su tierra como sirvientes de los medos y persas. Este imperio fue representado en el capítulo 2 de Daniel como el pecho y los brazos de plata y en Daniel 7 como el oso. Esto volvió a cambiar unos 200 años después, cuando Alejandro Magno conquistó Persia, formó el Imperio Griego. La dominación del Imperio Griego fue representada en Daniel 2 como el vientre y los muslos de bronce, ¿sí?, en la gran imagen, ¿sí? Este imperio también fue representado en Daniel 7 como el leopardo. En el cambio de Persia a Grecia se mantuvo el yugo de madera de Judá. Ellos simplemente cambiaron de amos. Cuando murió Alejandro, su imperio griego se dividió entre sus 4 generales. Ptolomeo recibió Egipto y Seleuco recibió Siria. Palestina quedó atrapada en el medio, se convirtió en el campo de batalla de estos 2 imperios y a veces estaba controlada por Siria, otras veces por Egipto. Finalmente, alrededor del año 163 antes de la era común, después de algunas cosas particularmente desagradables que el rey sirio hizo en el templo de Jerusalén, los macabeos se levantaron y arrojaron el yugo de Siria. Durante un siglo, la nación de Judá se independizó. Es evidente que Elohim permitió que el yugo de madera fuera removido temporalmente debido a la blasfemia del rey sirio. Luego, en el año 63 antes de la era común, el ejército romano bajo Pompeyo capturó Siria y Judea. Y una vez más Judea cayó bajo un yugo de madera. El imperio romano fue representado en Daniel 2 como las 2 piernas de hierro. En Daniel 7 se representa como una bestia sin nombre con dientes de hierro. Muchos de los judíos se quejaron bajo el gobierno de Roma, no aceptándolo como siervos de Elohim, no lo quisieron aceptar. ¿Sí? No querían estar bajo el yugo de madera, surgieron muchos falsos mesías prometiendo liberarlos y traer el reino de Elohim, pero todos fallaron. Los grandes dientes de hierro de Roma, las garras de bronce, pisotearon toda la resistencia bajo sus pies, como estaba determinado en el capítulo 7 de Daniel. Si la gente hubiera entendido las escrituras, se hubieran dado cuenta de que ellos mismos necesitaban arrepentirse y orar por Roma. Así como Irme ya había dicho que oraran por el bienestar de Babel. Pero a medida que pasaba el tiempo, su rebelión contra Elohim creció y Yahweh respondió aumentando la opresión de Roma. Si la gente hubiera decidido ser amiga de Roma, los romanos los habrían tratado con mucha más amabilidad, como hicieron con otras naciones. Pero Judea era un país difícil de gobernar porque eran las más rebeldes de todas las provincias de Roma. Roma no tuvo en cuenta la rebelión, creían en aplastar a fondo toda rebelión para dejar claro que la rebelión era inútil, o sea, destrucción total. Creían que solo eliminando toda esperanza de éxito podían desalentar una nueva revuelta.
Sin embargo, los judíos creían que Yahweh estaba de su lado, que su templo era la casa de Elohim y que Elohim quería que fueran libres e independientes. Vieron a Roma pagana como un opresor impío e idólatra y no como un siervo de Elohim para azotarlos hasta que se arrepintieran y creyeran en el mensaje de irme ya. No lo creyeron de Nabucodonosor, no lo creyeron de los griegos, no lo creyeron de Roma. No comprendieron que al estar pensando de esa forma, estaban declarando que su Elohim no era todopoderoso o los habría libertado, y comenzó a nacer en ellos la chispa de la autopreservación que terminaría incorporándose más abiertamente, mucho más adelante, en el misticismo judío, cuando desarrollaron una teología inventada basada en el concepto de que Yahweh necesita de la ayuda del hombre para completarse, para recuperar las partecitas que perdió. No querían someterse al yugo de madera de Roma, más de lo que sus antepasados habían querido someterse al yugo de madera de Babel. Y así, al yugo de hierro, perdón, de Babel, ¿sí? Así la historia de Judea se movió de manera constante hacia ese enfrentamiento final, ¿sí? En el año 70. En el año 70 de la era común, cuando se conocería de una vez por todas de qué lado Elohim lucharía. Yahweh luchó por Roma. Y Jerusalén fue destruida una vez más y Yahweh puso a la gente bajo el yugo de hierro una vez más, después de una terrible, terrible masacre. Y de la destrucción final de lo que fuera Jerusalén. Unos siglos después, con otra revolución más, los judíos fueron deportados de Judea por los romanos. Les fue prohibida la entrada a la tierra para siempre. Hasta aquí ha llegado nuestro estudio. Bendito sea el Adón que nos muestra todas estas cosas. Bendito sea Él y que toque nuestros corazones y nuestras mentes, porque no somos mejores que estos judíos, que aquellos israelitas. Abba nos siga bendiciendo a todos, hermanos. Shalom a todos.